Entonces vamos a cambiar el orden porque está buenísimo esto de empezar por ahí, porque tiene todos los elementos que pusiste arriba de la mesa están en este tema de M24. Ahí va. Está el sionismo involucrado, está está el concepto de empresa, está esa situación que están viviendo los trabajadores de traición, Sí. de sentir que los dueños de la radio eran compañeros y no empresarios, y se están desayunando de una cantidad de cosas que de alguna forma es algo que nosotros venimos diciendo, como bien decías vos, hace años. Yo te iba a proponer de entrada Sí, claro. empezar a escuchar algunos testimonios de, primero que nada, de los trabajadores de M24, que al mismo tiempo que hacemos todo este análisis vamos a arrancar diciendo que cuando cualquier laburante queda sin laburo, nosotros obviamente sentimos la angustia y nos hacemos, nos ponemos en ese lugar y nos solidarizamos como debe ser de cualquier trabajador, ¿no? De los que están aquí. Nosotros la otra vez lo decíamos, y no con ironía, cuando se hablaba de los trabajadores de TV Ciudad, que yo no sé si lo decía en una de mis redes, que me solidarizaba con esos trabajadores y me solidarizo también con el que vende empanadas y tortas fritas en la calle. Exacto. Cuando lo sacan el municipio o las autoridades municipales con la policía, lo dejan sin trabajo. También me Claro. y no es una contradicción. Y hay que marcarlo eso, claramente, porque si no, que nos quedamos rengos, ¿no? A veces nos solidarizamos con algunos trabajadores y no con otros. Exacto. Nosotros nos solidarizamos con todos. Vamos a empezar a escucharlos a ellos. El primer testimonio creo que es de un periodista muy conocido, se llama Tetes, y todo el mundo lo conoce, ¿no? Vamos A mí me dijeron de no seguir en la radio pública. Me parecía tocarle el traste a la administración de los medios públicos de la legislatura pasada venirme a esta radio. Vamos a volver. Entonces me fui al interior. Le agradezco muchísimo a Esteña. Hay un problema ahí con el audio de la monitor. Me parece que no activaste el monitoreo. A mí me dijeron de no seguir en la Estaba radio saliendo, pública. Probablemente esté saliendo al aire. Me parecía tocarle el traste a la administración de los medios públicos de la legislatura pasada venirme a esta radio. Entonces me fui al interior. Le agradezco muchísimo a Esteña. Le agradezco muchísimo a Ciudadana. Me parece que hay que tener cierto respeto y no escupir la mano que te da de comer. Seguí trabajando en el canal y un día dije, bueno, quiero estar en esta radio. Quienes estaban al frente, están todavía al frente de esta radio, querían que yo estuviera acá. Como yo no le debo nada al frente, nada, me fui de TV Ciudad cuando me pudrí de la política cultural y carnavalera que llevaba TV Ciudad, y me fui. Como conduje los últimos 20 años de los actos del MPP y nunca le pedí nada, ni siquiera estando en la lista este año, porque antes que nada soy un tipo de sensibilidad de izquierda. Quiero decir que la gente que estaba abajo de la escalera del MPP y te abrazaba es la gente que estaba vendiendo esta radio. Vamos a decirlo claramente. Después habrá trolls, bots y lo que quieran diciendo un montón de cosas más. Pero es así. Uno viene a esta radio pensando en que, como en todas cosas de la vida, el medio puede no funcionar, se puede fundir. Los que elegimos trabajar en la comunicación sin vender un aviso para estar en un lugar, o sea, los que hacemos comunicación de verdad y no porque pagamos un espacio, los que no le debemos nada a nadie, elegimos dónde podemos ir. Y sabemos que caminamos sobre el pretil. Muchos compañeros de acá se quedan sin trabajo. Lo que molesta, porque a veces se habla de la grieta, sos tupa, sos de derecha, sos de izquierda, sos no sé qué, uno piensa que hay cierta sensibilidad de izquierda. Uno encuentra compañeros con sensibilidad de izquierda, uno encuentra formas de comunicar con sensibilidad de izquierda. Agradezco muchísimo a la gente de todos los partidos, de todos los estratos que me han mandado mensajes hablando del respeto de la cuchara. No en vano estuvimos 20 años, donde hemos estado y seguiremos estando quién sabe dónde. Nunca va a haber una cáscara de banana para el que piense diferente y nunca va a haber una puerta cerrada para el que piense diferente, pero yo no hago política en la radio. Yo hago comunicación. Y a veces cuando puedo hago periodismo, pero básicamente comunicación, porque para ser periodista tenés que ser muy independiente y tenés que saber hacer periodismo, y yo en algunas cosas le he embocado y en otras no, pero me he dedicado a comunicar. Cuando decidí venir a esta radio lo hice por una sensibilidad en particular, sabiendo que se podía terminar, como se terminan todos los negocios que funcionan mal. ¿Quién le va a decir a alguien que haga caridad con el resto de los empleados si uno piensa que hay otro corazón? Que la heladera está cerrada y que por ahí, bueno, capaz que el microondas no está calentando demasiado, pero la comunicación tiene un poquito de calor. Realmente, por eso digo, porque no le debo nada a nadie, yo quiero decir que me parece muy cruel. No lloro sobre la leche derramada, todos nos podemos quedar sin trabajo. Pero hay gente que estuvo acá poniendo el corazón para que esta radio estuviera entre las 5 primeras, para que fuera la que más creciera, para a veces desechando otras oportunidades para quedarse acá. Y me parece muy cruel en el último mes del año
Y cuando es muy difícil conseguir trabajo y cuando todos estamos pensando en otra, de buenas a primeras decirte te quedaste afuera. El Observador ya me echó a mí. El Observador me echó en su momento cuando yo trabajaba en el Observador después de 15 años, o sea, y me echó el día y me dejó dentro con plata y me echó Fasano en la República, porque los negocios van y vienen y los medios de comunicación se cierran, van y se abren. ¿Qué nos va a asustar si elegimos esto? O sea, esto es parte del juego y lo elegiría toda la vida, por algo me fui a Banco República. Pero hay formas y formas. El Observador me echó la vez anterior y fue mucho más cálido que esta echada del próximo Observador. Porque esta echada del próximo Observador fue de gente que uno creía que tenía otra sensibilidad. Que no tiene que hacer caridad y pagarnos el sueldo si no puede. Pero que podía haber jugado la pelota de forma diferente. Por tanto, está bueno decirlo. Hoy se lo dije a una alta fuente del Frente Amplio. Qué pena que no tengan señal. Hubiera sido divino que el Frente Amplio, algunos sectores del Frente Amplio, capaz que no todos, obviamente, hubiera dado alguna señal, porque es facilísimo apoyar a los trabajadores cuando se van de otros medios, pero todos hemos sentido vergüenza a veces por las cosas que hacemos. La vergüenza puede ayudarte a crecer, la vergüenza puede hacerte ser bastante menos valiente, y la revolución no la van a hacer los que tengan vergüenza por quedarse en su casa, la van a hacer por los que tengan vergüenza por salir a cambiar. Entonces me hubiera encantado que el Frente hubiera dicho algo. Me hubiera encantado que los mensajes privados fueran mensajes públicos. Me hubiera encantado que no hubiera un montón de trolls diciendo que esta radio no era del MPP y que no fue el que la vendió y que no sé qué. Está en todo su derecho el MPP de venderla, está en todo su derecho de deshacerse de algo que le da pérdida. No nos confundamos, porque hay formas y formas de hacerlo. Se cierra un medio de comunicación, seguramente se extranjerice. Se cierra una voz con una sensibilidad diferente. Si todo esto hubiera pasado en otro lugar, seguramente el Frente Amplio estuviera en contra de la extranjerización de un medio de comunicación, estaría en contra de la echada intempestiva de trabajadores y estaría en contra, o hubiera dicho algo, hubiera levantado la voz por todo lo que ha pasado. Solo quiero decir que hemos sobrevivido 20 años con La Cuchara. O sea, ¿por qué hicimos este programa con el Pitufo? Porque es un crack, porque ha cantado 1000 despedidas, porque es un amigo y porque lo que nos va a quedar es la alegría de seguir compartiendo, no la tristeza del cierre del medio. A la larga, ahí está Jorge, que vino de Estados Unidos, de Connecticut, ahí están los compañeros de trabajo, están los músicos, los artistas, están los que realmente importan. El medio, no hay que olvidarse que es solamente un medio. Están... PP. Perdón, todo lo que dijimos anteriormente me olvidé de habilitar el micrófono. Dale. Entonces, gracias por la gente del chat. Ahora se escucha. Genial. Bien. Decíamos que escuchábamos a Fernando Tete Eso, decir cómo de alguna forma tenían que, primero que nada, la tristeza de verse, de no sentir la sensibilidad de los patrones de izquierda, que después se terminó demascarando de que era efectivamente el MPP, y además... que todos los programas habían tenido el lunes la posibilidad de haber hecho los descargos, que no lo vamos a escuchar a todos y que vamos a escuchar solamente un par. Ahora vamos a escuchar a Andrés Reyes en un rato antes de que vos hagas. Ahí va. Después que vos hagas esta apreciación. Sí, lo que decía es que a mí me parece que una de las cosas que, digamos, que yo veía, primero que nada es esto que decía en un momento, que es que fue más cálido cuando lo despidieron del Observador, y pensaba un poco también en esta cuestión repentina o intempestiva que me recuerda a las veces en que las empresas te echan, ¿no? O sea, no te avisan y es de la noche a la mañana te dicen, bueno, mirá, ya está, vamos a prescindir de vos, o estás despedido, lo que sea, y chau, medio que de la noche a la mañana, púmbate para afuera. Ahora, esa es una.
La otra es sobre esto que decía al final, que es cómo había habido como una especie de operativo informal para desvincular a la emisora del MPP y la virulencia con la que eso se había dado. Nosotros lo hemos visto en nuestras propias publicaciones sobre otros temas, por ejemplo, sobre el tema Cardama y las famosas lanchas, etcétera. La virulencia que está surgiendo dentro de un sector del MPP que además no tiene como, digamos, una caracterización concreta. Ahí notamos que hay gente, digamos, como de la vieja guardia del MPP, probablemente hasta del MLN, y nuevos, o sea, gente que recientemente se ha venido a votar al MPP, que están no solamente encabezando, por decirlo así, una especie de ola de intolerancia, sino además de una intolerancia sumamente violenta. Violenta en términos de insultos, de tratamiento absolutamente despectivo de las personas. O sea, si uno los lee, no hay diferencia alguna con un fascista o con un nazi o con un sionista. Por el grado de vehemencia, de violencia, de intolerancia y de autoritarismo con el que se expresan, da claramente esa impresión. Yo no los distingo, por ejemplo, no veo ningún tipo de distinción con, por ejemplo, comentarios que recibimos de sionistas. O sea, este asunto de acusar del juego a la derecha, de insultar y de tirar conceptos como, por ejemplo, esto que mencionábamos del no se puede, ¿no? Son los que están haciendo la firme campaña del no se puede. Y que ahora hacen este tipo de manganetas, ¿no? Destratando o tratando como de enturbiar el agua a gente que está perdiendo el laburo, por un lado, primero que nada, pero junto con el laburo además se está perdiendo un proyecto de comunicación con una perspectiva que llamémosle de izquierda o progresista, lo que sea, pero hay algo en lo que sí finalmente le podemos dar la razón a Fernando Tetes, que es, evidentemente el medio tenía una sensibilidad que no tienen otros medios de derecha, ¿no? Ya, vamos a escuchar a Andrés Reyes también en la misma línea. Un mensaje, adelante Jorge, por favor. Bueno, gente, un saludo y una duda. Es un oyente que le hace una pregunta. Bueno. Me acostumbré a quererlos, a pesar de que son demasiado de izquierda para mi gusto, pero bueno. Y la duda que tengo, ¿qué mierda pasó ahí? Eso no era del MPP, no entiendo nada. ¿Me pueden explicar un poco? Gracias. Bueno, explicar podemos decir lo que nosotros nos dijo la radio el otro día, sí, la radio del MPP, y no lo decimos nosotros, es googlear. Básicamente hay una campaña, no sé pergeñada por quién, de como quitar cierta responsabilidad al movimiento de participación popular, diciendo como que no, que la radio era de no sé quién, no sé cuánto, y que pobre el MPP que le vendió en la radio. Bueno, eso no es cierto. No. Cualquiera puede ver que hay una, digamos que el MPP, a través de Andrea Martini, que es la que pone la firma, llamémosle, por decirlo de una manera amigable, adquirió el 100% de la radio durante el gobierno anterior, tiene la firma de la calle Pou. Entonces ahí se termina todo, y no es que lo decimos nosotros, es cuestión de ir a los documentos. Después, ¿quién toma la decisión exactamente, persona y por qué? Lo único que tenemos nosotros es lo que la radio decidió comunicarnos a nosotros en la reunión, y es que es por cuestiones económicas. Uh-huh. Todo lo demás que preguntamos es un mensaje. Bien, ahí estaba Andrés Reyes muy claro, también en la misma línea, y denunciando de alguna forma, ay, qué grande que quedaste ahí. Sí. Grande, primo. Denunciando esta situación de la campaña de trolls del MPP. Es un nuevo actor en la política uruguaya. Acostúmbrense, porque lo que se van a ahorrar con la radio, los 42 sueldos, seguramente ya esté, y ya fue un ensayo aplicado allí en las redes, vale más barato. Sí. Y por menos plata tenés a un pibe en la casa todo el día metiendo dedos, ¿no? Claro. Sí, yo en esto... Pará, que antes quería hacer... Dale, claro. Un poquito de contexto. Dale, sí, claro. Hablamos siempre como si todo el mundo supiera todos los datos. Tenés razón. Y está bueno algún contexto. El MPP nació ya con una fuerte cercanía al movimiento de participación popular, y nunca fue por el lado de la propiedad formal, sino por su orientación política y por la presencia de las figuras vinculadas al EPP en la radio. La emisora siempre perteneció a Bonimar Sociedad Anónima. Mirela Martini
Todo el mundo sabe que es un testaferro del EPP, es una persona que aparece primero como el accionista de un 53%, lo que decía Andrés Reyes en el periodo pasado, compra el 100% de las acciones, esta persona que está vinculada al EPP, y el MPP empieza a arrendar espacios al punto que es la única fuente de ingresos casi de la radio, es el arrendamiento que paga el EPP. Claro. Entonces, si tiene 4 patas, ladra, tiene cola, es un perro. O sea, no estamos discutiendo acá. Lo que están tratando de ahora es de desvirtuar no, porque legalmente la radio es de mi abuela. Bueno, está. Basta, basta, chiquilín. Claro. Basta, chicos. Es claro que el vínculo es innegable. Los 42 trabajadores de M24 lo están diciendo, son todos periodistas, laburan allí. Además eso, no sé qué quieren tipo... estarán todos confabulados de golpe, claro. O es una confabulación de la derecha, y la derecha vendría a ser ellos mismos, los propios trabajadores de izquierda, casi todos votantes del Me gusta. Vamos a meternos en esa cabeza. ¿Cómo sería? Porque entonces te diría, no, porque es una confabulación de la derecha utilizando a gente de izquierda, pero es de la derecha. Entonces la izquierda es la derecha es la izquierda, y dobla a la derecha y dobla a la izquierda. ¿Para dónde doblo? O sea, menos mal, yo me pregunto cómo hace esta gente para manejar, porque estarían chocando todo, porque tienen una confusión bárbara, chiquilines. O sea... Está bueno esa imagen de que a nosotros, desde que yo tengo memoria, me han acusado de hacer del juego a la derecha. Sí. Y de alguna forma, yo que no soy militante frente amplista, tiene algún sentido. Claro. Pero claro, cuando empiezan a decirle que le hacen el juego a la derecha a los militantes del MPP, claro, los votantes del MPP, los periodistas del MPP, es como que no te queda más nadie para hacer el juego a la derecha. Yo te quiero aclarar igual que esto de hacerle el juego a la derecha es bastante reciente, porque te acordás que antes nos acusaban de hacerle el juego... No solamente a la izquierda, te recuerdo una carta que nos enviaron a El Quijote, ¿te acordás? Por mail, en el cual nos acusaban de pertenecer a un partido, y a ver si te acordás de esta expresión, de 3 letras, cuya sigla tenía 3 letras, que claramente era el MPP, porque decían que éramos unos tupamaros bárbaros, claro. Y nosotros agarramos eso para la chacota. Pero bueno, la cuestión es que... A mí me parecía muy gracioso, ¿no? El mensaje que le decía a esta persona, a mi gusto muy de izquierda. Sinceramente, no daba la impresión, al contrario, me parece que tenían una visión, llamémosle muy progresista. Estaba, mirá, leyendo ahora algunos de los mensajes del chat, Alejandra hacía referencia a la Panamericana, que es el medio que también vía Testaferros controlaba en ese momento el MLN. ¿No? Y quiero recordar además sobre esto, ¿no? El cierre de la Panamericana fue tipo, bueno, ya está, se terminó todo esto, chau Pepe, nunca mejor dicho. Pero ¿quién trabajaba en la Panamericana? Ignacio Álvarez. El conocido Nacho Álvarez trabajaba en la Panamericana y de ahí data una larga relación que tuvo con José Mujica. Nacho Álvarez fue un gran defensor del MPP en estos días en las redes sociales respecto a las reglas de juego. Desde luego. A mí me echaron de Canal 4 y nadie dijo nada. Exacto. Vamos arriba, jódanse, viva el MPP. Exactamente, claro. Nosotros ya de alguna manera... se está acomodándose para que lo postulen para la nueva radio, ¿no? Por supuesto. Es que no te quepa la menor duda, y yo incluso no sé... Recordemos algo, cuando muere Mujica, Ignacio Álvarez publica en su Twitter un saludo. Blanquea ahí. Exacto, blanquea algo con una foto en la cual está en la chacra de Mujica, y la foto es sumamente reciente, e incluso dice que la visita había sido... o días previos a la asunción de Yamandú Orsi o días apenas posteriores. Yo tengo la impresión de que ahí se conversó de mucha cosa, porque es muy difícil que un tipo como el Pepe Mujica y un tipo como Ignacio Álvarez puestos a conversar, y más con la tronca ahí con Lucía Topolansky, que no conversaran de cosas, digamos, sumamente relevantes. Entonces, no me extrañaría que el próximo ingreso en M24 sea Ignacio Álvarez, entre otras cosas porque además llama la atención que de repente es como que desapareció de varios lados, ¿no? Y ahora juega, no sé, que juega solamente en X.
una cosa así. No, tienen la pecera sigue existiendo. La pecera está, pero en azul. Claro, pero en seguro sigue existiendo. Sí. Está. Igual quiero aclarar algo. El único creo que nosotros a veces tenemos sobredimensionado, por ejemplo, la presencia de determinados actores en determinados medios, y yo siempre digo, y lo venimos diciendo nosotros desde 2018, hay que consultar los números del rating para ver el alcance real que tienen algunas figuras que sinceramente están absolutamente sobredimensionadas en el ámbito de la política uruguaya. Por ejemplo, Freddy Nuchovich Abramovich, conocido como el licenciado Orlando Pettinati, no tiene más de 50.000 oyentes, para que nos hagamos una idea. Ignacio Álvarez nunca superó los 25.000 oyentes, desde hace años. Entonces, este es el techo que tienen. ¿Y por qué digo esto? Porque en verdad, de alguna manera, el liquidar este proyecto y que, por ejemplo, de repente termina apareciendo un tipo como Ignacio Álvarez ahí, no me extrañaría que tenga que, de alguna manera, que tenga que ver con una percepción por parte de la dirigencia del MPP de un viraje que hay de su propia masa votante, en la cual de repente aparecen estos reaccionarios que dicen le estás haciendo el juego a la derecha, y en verdad lo que estamos viendo es que esto que muchos llaman la izquierda es la nueva derecha, ¿tá? Y nosotros lo venimos en verdad diciendo esto desde hace un tiempo largo. Y lamentablemente yo creo que en estos años, sobre todo en estos años inmediatos, lo vamos a ver. Cómo de repente la izquierda, lo que llamamos la izquierda, termina siendo la derecha. Mira, acá tengo un Twitter de Gustavo Gómez. Gustavo Gómez tuvo un vínculo histórico con las radios comunitarias, creo que fue director del Puente. Sí. Tuvo que ver mucho con el proceso de legalización de las radios comunitarias en Uruguay, y fue el redactor de un proyecto de ley para los medios audiovisuales que Mujica se lo tiró a la papelera. Fue recordado por eso, por haberle hecho la cama y decirle, haberle hecho redactar la ley, darle manija y después en los medios defenestrarlo. Fue el acabose de Gustavo Gómez, creo, en la política nacional. Ahora es el director de un observatorio latinoamericano de comunicación. Allí aporta visiones independientes respecto a la comunicación en el continente. Y sobre este tema, dice Gómez, otro mito que cae. Las dos M24 son del MPP y por eso legítimamente la pueden vender. M24 Montevideo, Bonimar Sociedad Anónima, Andrea Martini, 100% de las acciones. Y también acuérdense que M24 tienen en Maldonado y en Colonia, donde Andrea Martini tiene el 99% también de esas sucursales de la radio. Esta información está disponible públicamente en la web de la URSEC, como bien lo muestran, dice ahí 12 usuarios de Instagram. Estaba bueno esta apreciación, pero los dueños, ¿quiénes son los nuevos dueños Ahí va. que van a comprar? El grupo del Observador de Argentina, que compraron el Observador, el diario de Uruguay, donde está vinculado también Fantino, el periodista. Y estos personajes no son ni más ni menos que dos personas, son el grupo Weinstein, que está integrado por Gerardo Weinstein, el que está allí a la izquierda, que se está sacando el saco, y Gabriel Hochbaum. Por supuesto, el primero está vinculado a la comunidad judía y con Israel, es judío y además es sionista. Claro. Y el segundo claramente tiene un apellido askenazi. El primero es descendiente de rusos en una persecución de los judíos que tuvo Rusia al principio del siglo XX. Estamos hablando de su familia, fue a Argentina en 1904. Exacto. Del segundo no tuve... Y probablemente haya caído en la misma ola migratoria. Digo porque además después vamos a hablar de esto largo y tendido. Y probablemente, o sea, ese apellido es un apellido askenazí de la misma zona, o sea, probablemente tal vez de un poco más de Europa Central, Polonia, el oeste de Alemania, el este de Alemania, pero sí, claramente lo es, y probablemente su familia haya llegado en ese periodo, en el periodo que va entre el 20 y el 40, que haya llegado por estos lares, porque además era uno de los lugares donde recalaban cuando Estados Unidos los rechazaba. Porque en un principio las oleadas migratorias que surgen de judíos askenazíes
de la Europa Central, del Imperio Ruso, de Polonia, etcétera, en un principio iban a Estados Unidos o a Inglaterra, hasta que empiezan a limitar, por decirlo así, lo que se llamaban las cuotas de ingreso y empiezan a venir para este lado. Empiezan a ir hacia Brasil, hacia Chile en menor medida, pero siguiendo, digamos, como la ruta atlántica. Entonces, Uruguay, en concreto, Montevideo y Buenos Aires son lugares importantes de recalada. Perdón, como para hacer un poco de contexto. No, uno de los grupos, del grupo Weinstein, por ejemplo, Sí, un integrante de ese grupo, Noel Weinstein, sí. es nada más ni nada menos que cofundador de la Universidad de Tel Aviv. Estamos hablando de gente con peso, ¿no? Uh-huh. Además, la familia Weinstein ha tenido roles importantes en entidades vinculadas a Israel. Uh-huh. Por ejemplo, también fue presidente de la Cámara de Comercio Argentino-Israelí. Claro. Claro. Claro, un vínculo con el sionismo sumamente profundo, ¿no? Uh-huh. Porque además en esto siempre aclaramos, ¿no? O sea, el proyecto del Estado de Israel es un proyecto sionista, no es un proyecto judío. Entonces, todos los vínculos que haya institucionales con Israel son sionistas, no son judíos. Y de hecho, en algún momento hablaremos de que el sionismo no está a favor del judaísmo. Y hay sobradas pruebas de eso. Holtzman fue dirigente, fue un tipo, tuvo muchas acciones también en el club de fútbol San Lorenzo en Argentina. Compraron Radio con Voz, el que está Teunoman, por ejemplo, Sí. ahora está dominado por este grupo. Exacto. El Observador de Uruguay y ahora M24. Pero Claro. esto empieza a tener ribetes aún más interesantes. Ahora vamos a volver respecto a qué genera que, además de tener un medio que era que era el MPP, se ofrenda a un grupo que está vinculado con el sionismo. Pero Sí. vamos a escuchar lo que dice el periodista colega Casas, no me acuerdo el nombre de pila, que me perdone, del medio que nosotros, por lo menos yo, siempre reivindico, que se llama Dopamina, que es Sí. un medio de acá de YouTube, diciendo algo respecto a él. Tiene fuentes cercanas con los empresarios que compraron M24, y mirá lo que dice. Acá es en donde se enturbiece más la gestión y la comunicación de los despidos. En primer lugar, porque esto lo tengo de primera mano del grupo que posiblemente, o el grupo que se señala como comprador, lo que nos dicen es que no hay nada firmado, que ellos no reclamaron tener una radio sin empleados ni nada de eso, y tanto los trabajadores como la administración actual, como el posible grupo comprador, y digo particularmente Hochbaum, Weinstein y el grupo de accionistas de El Observador, coinciden, o sea, hay un triple check acá en que fue la administración actual, o sea, la administración del MPP, por decirle de alguna manera, la que define desvincular a todos los trabajadores y dejarla limpia, digamos, para que el 1 de enero del 2027 del 2026 pueda ser vendida. Es decir, de hecho hay bastante molestia por parte del grupo comprador porque se quiere atar el interés de una posible compra informal, no firmada, sin un precio fijado todavía, en papeles por lo menos, a el despido de muchos trabajadores. Entonces, esto hasta en cierto modo retrasa la posibilidad de una posible compra. Bien, vamos a lo que dice primero. Yo sé que vos ya tenés como 7 líneas de análisis prontas a despegar, Sí, sí. tipo misiles. Sí, sí. Vamos al dato concreto. Lo que dice Casas de Dopamina, le mandamos un saludo a él y a la chiquilina que andan volando, nos encantan. Es que él tiene allegados en la empresa compradora o la interesada, y que en lo concreto niegan que ellos le pidieron al EVP que echara a la gente. O sea, lo que está diciendo Casas es el EVP los echó de por sí. Hacer una limpieza, esa es la palabra que emplea el periodista. Lo cual ya de por sí, esto ya para empezar, antes que cuando ya veo el humo de los misiles, esto es bien cosa de tupa, ¿no? Ahí ya salió el primer misil. Y Weinstein y el otro no son ninguno bobo. Entonces le tiraron una pelota y respondieron. Primera cosa que quiero decir. Entre tupas y sionistas. Entre tupas y sionistas, que te podría decir que
Tal vez no sea la primera vez que se juntan. Y te digo los tupasionistas. Claro. Es un híbrido, así que es un bicho bravo. Exacto. Bien, sí. Durísimo lo que acabamos de escuchar. Sí, sin duda. O sea, sí. Los trabajadores de 24 escuchan esto y se ponen peor. Claro, obvio. Ni siquiera fueron los sionistas que pidieron que no estuviera. No, claro. Fuiste vos. No, claro. Además, en esto me parece a mí que es la... Esto, en verdad, mirá, te voy a decir, es tan sionista. O sea, con el tiempo, porque nosotros te acordás que, esto lo sabemos desde la época de la militancia estudiantil, que veíamos el modus operandi de la gurizada del MPP dentro de la militancia estudiantil y decíamos, esto es un entreverijo bárbaro, te dicen una cosa acá, otra allá, no sé qué, todo muy desprolijo, y vos decías, claro, entonces decía, esta es la típica desprolijidad de la militancia tupa. Pero con el tiempo después empezás a ver y cuando empezás a indagar un poco en esto, de repente ves una coincidencia en las acciones. Un modus operandi. Un modus operandi específico del sionismo, que tiene que ver con todas estas transfiguraciones, con estas mentiras, estos silencios, esto de decir una cosa, callar otra, jugar a dos puntas. La operación. La operación. Exactamente, es una operación, pero tal cual. Además, inteligencia, un aparato de inteligencia actuando. Exacto, porque y no solamente es un aparato de inteligencia, sino que es un aparato de manipulación de todos los personajes. Porque fíjate lo que dice Casas, que es, ¿no? Están apurando una compra de la cual lo único que había es una conversación en la cual ni siquiera había un precio. ¿Tá? Y pensando que del otro lado de la línea hay sionistas, mi pregunta es, no había un precio, esto más bien es una moneda de cambio, fue algo que se conversó y que se dejó deslizar y digamos, dentro de esas cosas, tipo, a lo mejor algún comentario que era tipo, bueno, sí, nosotros estamos interesados, pero la plantilla actual, por las cosas, como no tiene posiciones claras con respecto a algo, entonces, ante la duda, vos para generar la compra decís, bueno, agarro, me deshago de los indeseables, y cumplo con la sugerencia que te haga el posible comprador y de repente el posible comprador sale por otro lado y dice, no, yo no pedí esto. O sea, acá lo que vemos es que hay dos verdaderos operadores de la desprolijidad que hacen de la desprolijidad su arma fundamental política para, por un lado, tener de rehenes a los trabajadores, pero, y en esto también es importante, tener de rehén a la propia audiencia, a los propios seguidores de M24. Claro. ¿Y por qué digo esto? No lo podés perder tampoco. Exacto, porque el otro tema también ahora la culpa la van a tener los sionistas. Exacto. Entonces el problema... Y los sionistas respondieron. Exacto. Entonces los tipos dijeron, no, pará, yo esto me lo voy a sacar de arriba. Porque yo me la quiero quedar también esa audiencia. Exacto, porque justamente ese es el tema y acá es donde entra el juego y por eso, ya como que vas entendiendo la parábola de los misiles que tiro. Lo veo venir. Bien, porque justamente ese es parte del juego sionista y lo hemos venido viendo a lo largo de este genocidio, que es cómo muchas veces se entreveran Yo creo que Camarota se queda, por ejemplo. Ahí está, para mí. Es un adelanto que tengo en mi percepción mental. Exacto, es una posibilidad. ¿Y por qué? Porque así como lo vemos, por ejemplo, lo hemos visto con, por ejemplo, el Opus Dei. Cómo el Opus Dei ha modelado a partir, por ejemplo, de, en su momento, los vínculos con el observador, con el espectador, cómo ha ido modelando la visión, una mentalidad progresista. Acá probablemente de lo que estemos hablando es de lo mismo, cómo el sionismo de alguna manera necesita modelar una cierta opinión que se da cuenta que ya no puede controlar, entonces lo que tiene que hacer es interferirla para ver si la puede modelar. Porque quiero aclarar algo, o sea, nosotros a lo mejor vemos a estas caricaturas que aparecen de las distintas instituciones sionistas, que parecen muy tontas, que parecen muy ingenuas, como por ejemplo la Beneverí auspiciando, patrocinando un festival por la convivencia en Las Piedras, y que uno dice, pero estos tipos están locos. Y no, lo que pasa es que ellos son una caricatura que tiene que cumplir un rol. Después hay otros que tienen que cumplir otro rol y que probablemente sean entre los que estén los directores, los nuevos directores
de los potenciales nuevos directores de M24. Pero en esto no hay que olvidarse que también el MPP como tal está jugando en esto. Porque también me parece que el otro problema que estamos teniendo es que estamos pensando que el MPP y que sobre todo su cúpula ideológica, llamémosle, si es que puede tener alguna cúpula ideológica, está por fuera de este tema. No está por fuera de este tema. Al contrario, está aliada con el sionismo, viendo cómo hace para manejar políticamente la situación. Y como prueba de esto, baste ver la concurrencia de Alejandro Sánchez a el acto homenaje el acto conmemorativo de la independencia palestina que que se llevó a cabo hace poco en la Plaza Independencia, al cual fue la embajadora de Palestina que por primera vez apareció públicamente en Uruguay. Hay gente que se enteró ahí que había un embajador. Exacto, porque hasta ahora pensábamos que había un encargado de negocio. De repente, misteriosamente, aparece una mujer que aparece en el video, le da la mano, comparece al lado de él para escuchar supuestamente el himno. Nada más, nunca más volvimos a saber. Yo quiero aclarar... Hay un arreglo floral con la bandera de Palestina. Exactamente, eso fue... En el busto de Artigas. Exactamente, eso fue todo lo que ocurrió. Sin embargo, este video... circuló bastante y de alguna manera de lo que da la pauta es que hay una necesidad también por parte del MPP de no dejarse arrastrar tanto a un sector, por decirlo así, de la discusión, y que entonces Alejandro Sánchez, el Pacha Sánchez, es el que tiene que mostrar la otra cara, así como está Yamandú Orsi, que... Orsi que va hasta las inauguraciones de la venta de alfajores. También le dije no ir ahí, ¿no? No es menor tampoco. Exacto. ¿no? Va a todos lados, Orsi. Exacto. Bien, entonces, porque el juego... pero es tal cual lo que vos decís. Exacto, porque el juego es Orsi, que es la figura principal y es la cabeza del gobierno, tiene que responder a los intereses sionistas. Y mientras tanto, un tipo de ascendencia popular, ¿no? Este exferiante, este muchacho de pueblo, este muchacho de barrio, es el que se encarga de tener las posiciones... Era uno de los botijas del MLN que vos estabas diciendo exactamente, que militaba en nuestra época. Exactamente, ahí está. Ese muchacho con sensibilidad de barrio es el que tiene que entonces ubicarse en una posición en la cual, no, miren, no es tan así, yo sí digo que esto es un genocidio, digo sí que estoy preocupado por la situación, etcétera. Lo ha dicho 1, 2 veces y después hace este tipo de cosas. Entonces ahí lo que vemos es el famoso monstruo de 2 cabezas, que entonces lo que tiene que hacer también es mostrarse visible hacia otro lado de la discusión, entre otras cosas para interferirla. O sea, para darle a cierta militancia un argumento, para decir, che, miren, porque alguien puede decir, no, el MPP está casado con el sionismo, no, pero ahí está el Pacha Sánchez, claro, que mirá. Pero además también interfiere así en la como discusión. Te digo una cosa, te digo la otra. Exactamente. Eso sigo exactamente. ¿Por qué digo esto? De cabecera. Ahí va. ¿Por qué digo esto? Porque esto está presente también en este negociado de M24 y con esta actitud que ha tenido el MPP y con esto que denuncia Casas. ¿tá? O sea, hay que verlo dentro de esa lógica. No es una simple desprolijidad. No, claro. No es... ustedes dejemos de pensar que actores políticos que tienen una visión tan aguda, tan maquinadora, y tanto tiempo y asesores. Exactamente. Eso también incide. Exacto. Tanto tiempo para pensar. No, exacto. Y sobre todo, que conocen muy bien la interna de la izquierda, no piensen que esto es una desprolijidad. Esto es una maniobra absolutamente deliberada y coordinada. Y no les quepa la menor duda que están jugando el mismo juego que del otro lado con los compradores sionistas. Vamos a terminar este tema con un poco de humor. Pero poquito, un poquito humor, sí. Como si no dijéramos pavadas durante todo el tiempo. Y la gente diría, ¿y cuándo es la parte que hablaron en serio? Bueno, está. A nosotros, yo me autopercibo que hablo en serio en algún momento, sí. Pero no, ya sé que no. No, yo también, pero me parece que lo que está pasando es que no nos toman en serio. No, sobre esto me quedó una cosa por decir, que claramente se desayunan un montón de compañeros que sus patrones de izquierda son más patrones que de izquierda, que se actúa desde ese lugar, y si cambian el chip
y lo analizan de ese lugar, es lógico que la inversión del MPP durante el gobierno de la calle Pou fue a apostar a tener un aparato muy grande, 42 trabajadores, es un monto millonario anual, que ganado el gobierno y cuando se necesitan bajar olas de gente que es crítica. Nosotros conocemos a Álvaro Pan, conocemos a estos periodistas, sabemos que no son personas dóciles, entonces ya no solamente te sale caro, sino que se genera un riesgo político, entonces lo mejor es vender el medio y actuar de otra forma, porque eso es lo que pide el mercado electoral político del momento. Exacto. Entonces ahí no habría nada extraño. Simplemente una lógica de mercado perversa en la cual nosotros estamos absolutamente en contra, pero que funciona de esa manera. Esto es pragmatismo puro del MPP, uno más, nada más que ahora afecta a gente que sentía que eso no iba a suceder. También me llama la atención que hay ya gente que siga, con tan inteligente, que siga pensando que esto no iba a suceder. Claro, sabés que el término mercado electoral me parece brillante, ¿no? Sí, te lo explicaría cualquier economista. Dice, mirá, ya acá invertimos, estaba la calle Pou, ganamos, ¿no? Exacto. Ya ganamos, ¿cómo voy a mantener este muerto? El humor era simplemente, no, tengo el datito acá. Esto es lo que recibió el MPP por los votos que tuvo en las elecciones. Ahí va. Son 5 millones, casi 6 millones de dólares, pero tenés como 1,5 millones, 2 millones de dólares de costo de la radio. Claro. Vos tenés que atender muchos kioscos. Claro. Vos seguramente esa guita se la gastaron toda en la radio y se terminó. Claro. Y ya está. Y todos sabemos que lo que cuesta, ninguno de estos periodistas vendía publicidad. Seguramente también el mercado sabemos que es muy reducido. No había manera de sostener esta situación. Tendrían que haber hecho un recorte enorme, era un quilombo igual. Claro. Bajar la mitad de la planilla. De la plantilla, sí. Yo qué sé, un lío. Está. Sí, sí. Lo que sí uno podría decir, la única cosa que uno no les puede perdonar es que por algo la CX36 existe, ¿no? Claro. Hay una actitud militante que ellos no están dispuestos a sostener, porque tampoco quieren que crezca la militancia y la conciencia. Si ellos hubieran dicho, vamos a sostener esta radio, vamos a vender torta frita por todo el Uruguay, seguramente lo consigan, consigan auspiciantes, pero eso es generar un monstruo que ellos no quieren tener, que es una radio empoderada de periodistas empoderados que más tarde que temprano iban a cuestionarle las políticas económicas que están dispuestos a tener y que no quieren tener una posición por izquierda, entonces mejor es eliminarla. Es más barato, más económico y más redituable políticamente de cara al 2030. Un monstruo que no quieren sostener. Ese monstruo, sabes que me parece que en algún momento lo conocieron, ¿no? Y en algún momento, de alguna manera, como que pensaron que tenían cierto control. ¿Y sabes dónde estuvo ese monstruo? Porque además hasta el día de hoy lo recuerdo y me parece que es fundacional de lo que podríamos llamar la nueva izquierda uruguaya, el filtro. Claro. El filtro. ¿Y por qué? O sea, la masacre del filtro y la movilización. Hoy hablabas de la Panamericana. Exacto, porque además, y justamente un poco o sea, creo que es muy pertinente justamente lo que decía Ale, porque recordemos algo y por favor les pido que busquen las imágenes que están en YouTube sobre el filtro de la época para que vean la cantidad de gente. La magnitud de esa movilización no había tenido precedente en la historia reciente uruguaya y probablemente hasta podríamos incluir y que superaba las movilizaciones previas a la dictadura. Basta con ver las imágenes. ¿tá? Todo Boulevard Artigas, ambas márgenes tomadas por la gente, por cuadras y cuadras de gente. O sea, yo hasta la última movilización que se hizo por Palestina no había visto nada igual, pero no había visto nada igual, no por un tema internacional, no había visto algo igual por un tema en sí. Y miren que yo he ido a casi todas las marchas del silencio, en las cuales, y probablemente sean de las más grandes que hay en Uruguay. Y lo que probablemente esté ocurriendo es que esta última de Palestina, si no igualó, la superó o está ahí, de las marchas más multitudinarias, de las marchas del silencio, la movilización del filtro fue igual de multitudinaria. Este monstruo del cual hablás vos, el MPP ya lo conocía en sus orígenes y sinceramente le da miedo. Y le da miedo también a toda la dirigencia del Frente Amplio en sí, porque el problema, y es lo que estamos viendo con la movilización por Palestina, es que es un monstruo que de repente empieza a desbordar y empieza a tener cierta percepción de sí mismo. El nivel de movilizaciones que estamos viendo ahora en Uruguay sobre Palestina, lo comentamos con mucha gente con la cual estamos militando en el tema, desborda absolutamente todo.
Y entonces este monstruo está volviendo por otro lado y hay un temor espantoso. Y por eso, entre otras cosas, me parece que tiene que estar por ahí esto que vos decías, que es, bueno, no generar una actitud militante. El aparato estaba costando muy caro. Como vos decís, probablemente la guita se haya ido. Sí. Y yo creo que no solamente tiene que ver con el costo, sino con que M24 estaba siendo un bastión importante. Y por eso en un momento yo decía lo de la audiencia de M24. Porque es un poco como la audiencia de la 36. O sea, de repente vos ves y decís, son bastiones. O sea, el medio está orientando a una cierta militancia, a una cierta audiencia, una cierta perspectiva. Entonces, contra lo que se va, no es, o sea, en lo económico es contra los trabajadores, pero contra lo que se atenta es contra la audiencia. Por eso traigo lo de la 36, porque hay 1000 formas de haber sostenido el medio. Exacto. La 36 es un ejemplo claro, contundente, seguramente con un montón de contradicciones respecto a los salarios, a esto, a lo otro, pero estoy seguro que no es lo mismo en ese plano de campaña del EPP vendiendo tortas fritas a lo ancho y a lo largo del Uruguay. Digo vendiendo tortas fritas por decir algo, ¿no? Vendiendo vino. Salieron a vender el vino de Mujica, el otro de La Matera, de no sé quién. Imagínate la gente. O sea, hasta lo hubieran dejado morir en la propia. En el juego de izquierda. Decir, bueno, que se muera solo, como se murió en las empresas autogestionadas. Claro. Fracasaron los trabajadores. El chiste era que Heber, acá tengo el tuit de Heber. Obviamente que Luis Alberto Heber se sube al carro y se lamentamos muchísimo el despido de más de 40 funcionarios de 24. Hace años viene dando números rojos y mala administración. Quienes administran el país no saben... quienes administran el país no saben administrar radios, dice. Sería una buena oportunidad para, en vez de venderla y obtener recursos importantes, dársela a los trabajadores para hacer una autogestión fiel a lo que pregonizan como ideas de izquierda. Gran oportunidad para hacer el socialismo, en este caso no con el dinero ajeno. Te la encaja Heber, que la ve picando. Heber, que podría haberle entregado el puerto a los trabajadores en vez de vendérsela a una empresa belga por 50 años, pero allá eso es otro tema. Que podría hablar con Gandini para que se deje romper las pelotas con el dragado extranjero. Pero ese es otro tema de la autogestión. Me alegro que tenga el concepto de la autogestión. Acá te das cuenta cómo la tienen clara, ¿no? Todos los conceptos que hay en la vuelta económicos. Vaya si la tendrá. Que serían viables. Me alegro que vea que es viable. Acordate, Heber, que para vos es viable la autogestión. Sí, ahora después voy a hacer un apunte sobre eso, pero dale, completamos. Pero de alguna forma el MPP ni siquiera apostó por un tema político a decir, hagamos esta campaña en una reunión, decir, bueno, ¿cuánto se van a bajar el salario ustedes que son militantes? Si somos pragmáticos, diría, bueno, compañeros, hay que bajarse el sueldo. Hay que bajarse el sueldo, hay que vender torta frita, hay que meter colectas, hay que hacer festivales. Claro. Y después, si muere porque la gente no lo quiso. Exacto. Pero lo que está denunciando Casas es que lo que hicieron fue echarlos a todos a la mierda y que no quede ninguno. Y mátenlos a todos. No queremos que nadie que quede testigo de esto. Como en Gaza. Entonces lo que queremos es que no haya ese gigante bobo, ese gigante estúpido. Y traigo a Marenales, año 2013. Ahí va. Julio Marenales opinó que el movimiento de participación popular es un gigante estúpido y yo soy responsable en parte de su estupidez. No tenemos solvencia para pretender cambios en la cabeza de la gente si nosotros en lo cotidiano no hacemos ese cambio. Esto lo declaró Marenales en una actividad organizada por la Fundación Vive Antrías en el año 2013. Julio Marenales, que no dejaba de hacer ese juego bien de tupa, claro, seguramente lo dice más que como denuncia, como descripción. Claro. Y este gigante estúpido necesita... que no necesita una radio de periodistas con conciencia de clase. Entonces es parte de esa lobotomía que le hicieron al MPP, es cortar estos conductos. Acá se cortó uno grande, pero no va a ser el único que se va a cortar, ni el único que cortaron. Mirá, sobre todo eso, que está bueno lo que vos decís. Saludo que a la memoria de Julio Marenales. Exacto. No es el único que cortaron, porque la propia 44 fue parte de eso, ¿no? Sí, ya vienen cortando. Sí, o sea, hace rato. Vienen podando la capacidad de raciocinio, por decirlo así, de este gran gigante. Ahora, sobre esto de las cooperativas, la mención de Heber, que es de las cosas más cínicas, ¿no?, que puede haber, y es muy gracioso. Esa es la palabra. Ahí va. Sin embargo, hay algo en lo que se... O sea, Heber esto lo sabe muy bien, y pienso... ¿Por qué? Porque
yo les quiero contar a los que no lo sepan, las primeras cooperativas que existieron en Uruguay son cooperativas agrarias. No fueron las cooperativas de vivienda, no fueron las cooperativas de consumo, no fueron las cooperativas de trabajo que empezaron a ulular a partir de la ley de cooperativas en 2008, fueron las cooperativas agrarias que empezaron a hacerse camino sin necesidad de una legislación, ¿tá? Se abrieron adelante y hoy por hoy en este país son no solamente de las cooperativas más prósperas que hay, sino que son emprendimientos en sí prósperos. Y les sorprendería saber el impacto que tienen sobre la economía del interior y, entre otras cosas, la cantidad de producción y de propiedad que aportan, ¿tá? Entonces, digo sobre todo porque durante muchos años Mujica instigó a su ex empleado, Ignacio Álvarez, ¿tá? A que hiciera una campaña de destrucción de la figura del cooperativismo, ¿tá? A perfecta sabienda de que es no solamente un modelo sustentable, sino que es un modelo que crece rápido, porque las cooperativas agrarias en este país, ¿tá? Vienen creciendo en forma sostenida. Entonces, vaya si tendrá razón Heber, pese a la ironía y pese al cinismo con el cual lo dice, pero sin mencionar esto otro. ¿Por qué? Porque es muy fácil. Uno me va a decir que no sabe de la CAF, de la Confederación, no me acuerdo ahora cuál es pero es la CAF, la organización que reúne a las cooperativas agrarias de este país, que entre otras cosas vincula a las sociedades de fomento, que entre otras cosas hacen posible la patria gaucha, ¿tá? Son cooperativas y que funcionan bajo ese modelo. Entonces, para que se entienda un poco otro aspecto en el cual esta especie de entrevero, desprolijidad, cinismo, que parece casual, que parece como producto de mentes media extraviadas, no lo es. No lo es. Hay todo un modelado y un pergeñado de nuestra mentalidad también.